Con el auspicio de Calas in Concert, The Hologram Tour, 22 de octubre en Movistar Arena, Radio Beethoven presenta Letras al Aire, un espacio dedicado a los libros, a la literatura, al cine y a los temas de la cultura, producido y conducido por Héctor Soto. ¿De verdad ilustran los viajes en el siglo XXI? La pregunta se la formula el escritor español Jordi Soler en una columna publicada en el diario El País. Hace 200 años, dice él, la gente común viajaba mucho menos que nosotros. Salía poco de su comarca y los viajeros cumplían con la función de contar a quien quisiera enterarse de las maravillas, las rarezas y los horrores que había en países lejanos y exóticos. El viajero de entonces era una persona admirable porque había estado en lugares que sus paisanos no podían ni imaginar, y para llegar hasta aquellas regiones ignotas se había sometido a innumerables incomodidades y peligros que nadie podía naturalmente comprobar, pero tampoco desestimar. La idea de que los viajes ilustran viene de esa época en la que el viajero efectivamente descubría nuevos mundos y después regresaba a ilustrar a su círculo social con permanencia dentro del perímetro del pueblo mientras él sorteaba acantilados y se batía contra fieras mitológicas. Hoy ya es difícil que los viajes ilustren, señala Jordi Soler. Cualquier región de la Tierra, dice él, está cuadriculada para el turista. El flujo de gente que viaja está controlado, gestionado y domesticado por la gran industria del turismo, que provee sitios históricos, monumentos, edificios emblemáticos, restaurantes, todo rumiado y digerido en una guía, en un blog, incluso en una aplicación. El viajero de hoy es precisamente lo contrario del viajero de hace 2 siglos. Mientras que él viajaba para descubrir lo que nadie había visto jamás, el de hoy viaja para ver o experimentar lo que ya han visto y documentado los demás. El viajero de antes iba por delante y el de hoy lo que quiere es no quedarse atrás. En la época de Demócrito no había forma de fotografiar los viajes y el viajero, al no contar con el respaldo de las imágenes, tenía que hacer un importante esfuerzo de atención y de memoria para poder recordar más adelante lo que había visto. Los viajes eran muy caros en los tiempos de Demócrito porque había que inventarlo todo. La ruta, el medio de transporte, los sitios para pasar la noche, la comida, todo corría a cargo de la inventiva, del arrojo y de los ahorros del viajero. El dinero que usó el filósofo para su viaje fue el de la fortuna familiar que compartía con sus 3 hermanos y que se fundió sin ningún miramiento. Demócrito salió de su pueblo, Abdera, cruzó el mar Mediterráneo y desembocó en la costa oriental de África. Caminó por la orilla del Mar Rojo hasta que llegó a Harar, en Etiopía. Se sabe que mientras viajaba fue entrando en contacto con los magos caldeos que le enseñaron teología y astronomía. También pasó una temporada con los sacerdotes egipcios aprendiendo geometría y con los gimnosofistas de la India, que eran una tribu de vegetarianos contemplativos que lo ilustraron sobre la meditación y el ascetismo. Después de todas esas experiencias, volvió a su casa transfigurado y sin dinero. Si comparamos el saldo de ese viaje con el de los viajes que hacemos en el siglo XXI, acabaremos concluyendo que la palabra viajes, en verdad, es demasiado amplia, porque designa demasiadas cosas. Aunque algo siguen ilustrando los viajes por su flanco vivencial, la facilidad y la comodidad con que nos desplazamos hoy ha cambiado el sentido de los viajes, por la forma en que se hacen públicos en redes sociales y porque son útiles, siguen siendo útiles, para elevar de manera instantánea el prestigio del viajero. Esa es, hoy día, una de las tantas razones que existe para viajar. Las letras
están en el aire y no se las lleva el viento. Hasta la próxima. Este espacio fue presentado por Callas in Concert, The Hologram Tour, 22 de octubre en Movistar Arena.